En el mundo actual la tecnología avanza a pasos agigantados y es fácil preguntarse si las tradiciones espirituales milenarias, como el budismo y el hinduismo, pueden coexistir con innovaciones como la realidad virtual. La respuesta no solo es afirmativa, sino que esta unión puede ser profundamente transformadora. Imagina, por un momento, sentarte en la comodidad de tu hogar y, con solo ponerte unas gafas de realidad virtual, ser transportado a un templo sagrado en las montañas del Tíbet o a las orillas del sagrado río Ganges. Esta no es una fantasía lejana, sino una posibilidad real que está comenzando a florecer. La realidad virtual no busca reemplazar las prácticas espirituales, sino enriquecerlas, ofreciendo nuevas formas de conectar con lo divino y con uno mismo. Para los adultos mayores, esta tecnología puede ser especialmente valiosa. A medida que el cuerpo envejece, viajar a lugares sagrados o participar en retiros espirituales puede volverse más difícil. La realidad virtual ofrece una alternativa accesible, permitiendo a las personas sumergirse en entornos serenos y sagrados sin las limitaciones físicas. Pero no se trata solo de accesibilidad, se trata de profundidad. La realidad virtual tiene el potencial de amplificar la experiencia meditativa, llevándola a un nivel que antes solo se alcanzaba después de años de práctica. ¿Cómo funciona esto? La clave está en la inmersión. Cuando meditamos, uno de los mayores desafíos es silenciar la mente y alejarnos de las distracciones del mundo exterior. La realidad virtual crea un espacio donde el mundo exterior se desvanece, dejándote en un entorno cuidadosamente diseñado para fomentar la calma y la concentración. Puedes estar en un bosque tranquilo, escuchando el canto de los pájaros y el susurro del viento entre los árboles, o en una cueva iluminada por velas, donde el silencio es tan profundo que puedes escuchar el latido de tu propio corazón. Estos entornos no son solo visuales, están diseñados para involucrar todos los sentidos, creando una experiencia holística que facilita la introspección y la conexión espiritual. Pero la realidad virtual no solo recrea entornos, también puede guiarte en tu práctica. Imagina una meditación guiada por un monje budista, donde sus palabras resonaran en tu mente mientras te sientas en un templo virtual, rodeado de estatuas de Buda y el suave sonido de los cuencos tibetanos. O una ceremonia hindú donde un sacerdote te guía a través de un mantra, mientras el aroma virtual del incienso llena el aire y las imágenes de deidades te rodean. Estas experiencias no solo son educativas, sino que también pueden ser profundamente emotivas, ayudándote a sentir una conexión más profunda con las tradiciones espirituales que has seguido durante años. La recompensa final de esta fusión entre tecnología y espiritualidad es la posibilidad de una transformación personal más rápida y profunda. La realidad virtual no es solo una herramienta, es un puente que conecta lo antiguo con lo moderno, lo físico con lo espiritual, y lo individual con lo universal. Para los adultos mayores, esto puede significar una nueva forma de experimentar la espiritualidad, una que respeta las limitaciones del cuerpo pero que también celebra la eterna juventud del espíritu. ¿Puede un templo virtual inspirar la misma devoción que uno físico? Esta pregunta puede parecer provocativa, incluso irreverente, para quienes consideran que la espiritualidad está intrínsecamente ligada a la experiencia tangible de pisar tierra sagrada, tocar piedras antiguas o sentir el calor del sol en un lugar bendito. Sin embargo, la realidad virtual nos invita a reconsiderar qué es lo que realmente hace sagrado un espacio. ¿Es el lugar en sí, o es la intención, la atención y la conexión que llevamos a él? Comenta si ya has tenido esta experiencia. Comparte con tus agradables amigos. Dale me gusta y suscríbete para seguir recibiendo mensajes. La realidad virtual tiene la capacidad única de recrear no solo la apariencia de un templo o un lugar sagrado, sino también su esencia. Imagina poder caminar por los pasillos del templo dorado de Amritsar, en la India, donde el sonido de los cánticos Sikh y el reflejo del agua sagrada te envuelven en una atmósfera de paz. O visitar el templo Mahabodhi en Bodh Gaya, donde Buda alcanzó la iluminación, y sentarte bajo el árbol Bodhi virtual, sintiendo la misma energía que ha inspirado a millones de peregrinos durante siglos. Estos lugares, recreados con detalle y respeto, pueden evocar una sensación de reverencia y conexión que trasciende lo físico. Para los adultos mayores, que tal vez ya no puedan realizar largos viajes o enfrentar las dificultades de un peregrinaje, esta tecnología ofrece una oportunidad única de reconectar con lugares que han sido significativos en su vida espiritual. No se trata de reemplazar la experiencia física, sino de complementarla, permitiendo que la devoción y la práctica espiritual continúen floreciendo, incluso cuando el cuerpo ya no puede llevarles a esos lugares. Pero la realidad virtual no se limita a recrear templos existentes. También puede crear espacios sagrados completamente nuevos, diseñados específicamente para la meditación y la contemplación. Imagina un templo virtual flotando en medio de las nubes, donde el silencio es absoluto y la luz del sol se filtra a través de columnas de mármol translúcido. O un santuario submarino, donde el movimiento lento de las algas y el sonido relajante del agua te transportan a un estado de calma profunda.
Estos espacios, aunque no existen en el mundo físico, pueden ser igualmente poderosos para la práctica espiritual, ya que están diseñados para activar la mente y el espíritu de maneras únicas. La devoción, al final, no depende del lugar, sino del corazón. La realidad virtual puede proporcionar el escenario, pero es la intención y la apertura del practicante lo que transforma una experiencia virtual en algo sagrado. Para los adultos mayores, esto puede ser una revelación, pues la espiritualidad no está limitada por el cuerpo o la geografía. Puede florecer en cualquier lugar, incluso en un mundo virtual. La meditación es una práctica central tanto en el budismo como en el hinduismo, un puente hacia la paz interior, la claridad mental y, en última instancia, la iluminación. Sin embargo, incluso para los practicantes más experimentados, alcanzar un estado profundo de meditación puede ser un desafío. Las distracciones, el ruido externo y las limitaciones del entorno físico pueden dificultar el viaje hacia el interior. Aquí es donde la realidad virtual emerge como una herramienta poderosa, no solo para facilitar la meditación, sino para elevarla a niveles que antes parecían inalcanzables. Imagina una meditación guiada en la que no solo escuchas la voz de un maestro, sino que también te encuentras inmerso en un entorno diseñado para apoyar cada etapa de tu práctica. Comienzas en un jardín zen virtual, donde cada piedra y cada rastro de arena están colocados con precisión para inspirar armonía. A medida que el guía te invita a cerrar los ojos y centrarte en tu respiración, el entorno cambia sutilmente, los sonidos de la naturaleza se suavizan, la luz se atenúa y te sientes envuelto en una burbuja de tranquilidad. Cuando llegas a la etapa de visualización, el mundo virtual se transforma nuevamente, llevándote a un paisaje celestial donde las deidades o los símbolos espirituales aparecen ante ti, no como conceptos abstractos, sino como presencias vivas que puedes sentir y casi tocar. Para los adultos mayores, esta experiencia puede ser especialmente transformadora. A medida que el cuerpo envejece, sentarse en la misma posición durante largos periodos de tiempo puede resultar incómodo, y la mente puede distraerse más fácilmente con preocupaciones o dolores físicos. La realidad virtual ofrece una solución elegante. Al sumergirte en un entorno virtual, tu mente se desconecta naturalmente de las molestias físicas, permitiéndote concentrarte plenamente en la práctica. Además, las meditaciones guiadas en realidad virtual pueden adaptarse a las necesidades individuales, ofreciendo opciones para prácticas más cortas o más largas, más visuales o más introspectivas, según lo que cada persona necesite en ese momento. Recuerda comentar y compartir con tus agradables amigos. Dale me gusta y suscríbete para seguir recibiendo mensajes. En el budismo, la realidad virtual puede ser utilizada para prácticas específicas como la meditación de la bondad amorosa o la meditación de la visión clara. Imagina realizar una meditación de mete en un bosque virtual, donde cada árbol representa a un ser querido, un desconocido o incluso a alguien con quien tienes dificultades. A medida que extiendes tus buenos deseos, el bosque se ilumina, simbolizando la expansión de tu compasión. O practicarla en una cueva virtual, donde cada pensamiento o sensación que surge se proyecta como una imagen efímera en las paredes, ayudándote a observar sin apego. En el hinduismo, la realidad virtual puede enriquecer prácticas como la repetición de mantras. Imagina sentarte frente a una deidad virtual, como Shiva o Lakshmi, mientras repites un mantra y sientes cómo su energía divina se manifiesta en el espacio que te rodea. O realizar una meditación en el tercer ojo, donde el entorno virtual se transforma en un océano de luz índigo, ayudándote a concentrarte en este poderoso centro energético. Con estas experiencias tienes la posibilidad de alcanzar estados más profundos de conciencia con mayor facilidad. La realidad virtual no solo te guía, te transporta, eliminando las barreras entre tú y tu práctica espiritual. Para los adultos mayores, esto puede significar una renovación de su conexión con lo divino, una oportunidad de explorar nuevas dimensiones de su espiritualidad sin las limitaciones del cuerpo físico. La pregunta que nos queda por responder es, ¿hacia dónde se dirige esta fusión entre la tecnología y la espiritualidad? ¿Cómo puede la realidad virtual seguir evolucionando para ser mejor a las tradiciones ancestrales y a las necesidades de los practicantes, especialmente de los adultos mayores? El futuro de la realidad virtual en el ámbito espiritual es tan vasto como la mente humana puede imaginar. Una de las direcciones más prometedoras es la personalización. Imagina un sistema de realidad virtual que no solo te ofrece entornos y prácticas predefinidos, sino que también aprende de tus preferencias, necesidades y progreso espiritual. A través de la inteligencia artificial, la realidad virtual podría adaptarse a tu estado de ánimo, sugiriendo una meditación calmante si estás estresado o una práctica energizante si te sientes desconectado. Para los adultos mayores, esto podría significar una herramienta que se ajusta a sus limitaciones físicas y emocionales, ofreciendo apoyo en cada etapa de su viaje espiritual. Otra posibilidad fascinante es la conexión comunitaria. Aunque la meditación y la práctica espiritual son a menudo actividades solitarias, el sentido de comunidad es fundamental en muchas tradiciones.
La realidad virtual podría crear espacios virtuales donde las personas puedan meditar juntas, participar en ceremonias o simplemente compartir sus experiencias espirituales. Imagina un satsang virtual, donde devotos de todo el mundo se reúnen para cantar cánticos devocionales o escuchar las enseñanzas de un gurú, todo desde la comodidad de sus hogares. Para los adultos mayores, que a menudo enfrentan soledad o aislamiento, esto podría ser una forma poderosa de reconectar con una comunidad espiritual. La realidad virtual también podría integrarse con otras tecnologías emergentes, como los biosensors, para ofrecer una retroalimentación en tiempo real sobre tu estado físico y mental durante la meditación. Imagina un sistema que monitorea tu ritmo cardíaco, tu respiración y tus ondas cerebrales, ajustando el entorno virtual para ayudarte a alcanzar un estado óptimo de relajación o concentración. Esto no solo mejoraría la eficacia de la práctica, sino que también proporcionaría una comprensión más profunda de cómo tu cuerpo y mente responden a diferentes técnicas espirituales. Pero quizás el aspecto más emocionante del futuro de la realidad virtual en la espiritualidad es su potencial para democratizar el acceso a las prácticas sagradas. No todos tienen la posibilidad de viajar a la India para meditar en un ashram o de visitar un monasterio budista en el Tíbet. La realidad virtual puede llevar estas experiencias a cualquier persona, en cualquier lugar, eliminando barreras geográficas, económicas y físicas. Para los adultos mayores, esto significa que nunca es demasiado tarde para explorar nuevas tradiciones, profundizar en su práctica o simplemente disfrutar de la belleza de un lugar sagrado. Al final de este viaje se comprende que la tecnología, cuando se usa con sabiduría y respeto, no tiene por qué ser una fuerza disruptiva. Puede ser un puente, un facilitador y un amplificador de lo que ya es sagrado. La realidad virtual no reemplaza la espiritualidad, la expande, ofreciendo nuevas formas de conectar con lo divino, con los demás y con uno mismo. Así que, mientras miramos hacia el futuro, podemos hacerlo con esperanza y curiosidad. La unión entre lo ancestral y lo moderno no es una contradicción, sino una evolución. Y para los adultos mayores, que han acumulado una vida de sabiduría y experiencia, esta nueva herramienta puede ser una forma de seguir creciendo, explorando y conectando, incluso cuando el cuerpo ya no puede llevarlos tan lejos como antes. La espiritualidad, al final, es un viaje sin fin. Y con la realidad virtual, ese viaje acaba de volverse un poco más accesible, un poco más profundo y un poco más mágico. ¿Estás listo para disfrutar de esta mágica experiencia? Muchos éxitos. Si te gustó, dale like y suscríbete a mi canal. Hecho está. Nos conectamos en el próximo video.